El conocimiento, si es bueno, necesariamente nos debe cambiar. Debe excluir malas costumbres, pensamientos erróneos, eliminar prejuicios injustificados e ir mejorando nuestro entendimiento de las cosas. Es en esa manera en la cual un verdadero ser humano de bien actúa. Y esto no es solo cuestión de intelectuales, pero uno de los protagonistas de nuestra historia de hoy, vaya que si fue un intelectual a carta cabal. Hablamos de Luis Alberto de Herrera. Herrera nació en 1873 en Uruguay, 3 años después del fin de la guerra contra el Paraguay por parte de los aliados. Pero ese hecho no detendría en nada a Herrera, quien crecería para ser luego uno de los más grandes defensores y reivindicadores de la causa paraguaya, fuera del propio Paraguay. Herrera, si bien fue de profesión abogado, también se dedicó al estudio de la historia y a escribir libros sobre la misma, produciendo entre ellos varios materiales que trataban sobre la guerra del Paraguay y el plan que se había tramado contra él en secretas condiciones por parte de Argentina, Brasil y su propio país, el Uruguay. Pero como decíamos al inicio, Herrera fue capaz de ver más allá del amor a su propia patria y vio que uno de los responsables de la injusta y corrupta guerra contra el Paraguay fue también el Uruguay. Motivo por el cual se puso a investigar con todas las fuentes de las cuales se disponía en la época y se vio en la necesidad de reivindicar al Paraguay, denunciar los crímenes de los aliados, llamar a conocer y difundir lo que había pasado realmente en esa guerra, alejándose del relato de los vencedores que se habían encargado de tiranizar la figura del Mariscal López, de justificar las acciones aliadas y ocultar al fin aquella guerra del recuerdo y de la enseñanza oficial de los países. Herrera produjo varios libros con esta temática, entre los cuales se citan La diplomacia oriental en el Paraguay, tomo 1 y tomo 2 de 1908, Orígenes de la Guerra Grande de 1941 y Después de la Triple Alianza de 1951. Pero el que mayor impacto causó fue el libro titulado El drama del 65, inspirándose en el año en que inició la nefasta guerra. En ese libro denunció el tratado secreto de la Triple Alianza, en el cual ya se dejaban bien en claro cuáles eran las intenciones aliadas: repartirse al Paraguay y su territorio, siendo solo la bravura demostrada luego por un pueblo dispuesto a ser aniquilado peleando antes que rendirse, lo que derivó en que aquel no fuese el final trágico del Paraguay. Herrera culpaba a los aliados de no haber prestado atención a los intentos paraguayos de paz y conciliación, y sobre todo a Bartolomé Mitre, como un mandatario que aún después de haberse reunido con el Mariscal López, no fue sino solo para vender una farsa a esa reunión, pero que nunca tuvo intenciones reales de obtener la paz y evitar más derramamiento de sangre. Herrera decía que entre los tantos crímenes de los aliados estaba el proceder en la guerra sin honor y sin cumplir ninguna de las convenciones de la época, tanto de forma política, diplomática y civil, no dando oportunidad alguna de cese de hostilidades. Y él mismo, en el año de 1914, fue testigo de los vestigios y efectos que habían tenido los crímenes y abusos contra el Paraguay, al visitar nuestro país y ver con sus propios ojos la devastación que aún quedaba en un país arrasado. Sus páginas son las de un hombre de honor y de un gran intelecto que defiende a un país al que consideraba hermano de aquellos crímenes perpetrados contra él. Herrera combatía así todas las mentiras que se habían dicho durante y después de la guerra, desde su pluma, e insertando en la cultura colectiva la verdad, los datos y revisiones pertinentes que sostienen hasta hoy lo que escribió hace cerca de 100 años. Pero esa defensa del país al cual había llegado a amar también tuvo la oportunidad de demostrarse de otra forma, cuando en 1932 el Paraguay se ve nuevamente enfrascado en una guerra, y de nuevo no por sus propias acciones, sino por una agresión a su frontera, el Chaco Boreal, esta vez por parte de su otro vecino, Bolivia. Luis Alberto de Herrera de nuevo apoyó al Paraguay,
con toda la firmeza de su ser, tanto así que a sus 60 años solicita venir al Paraguay para ir al Chaco a ver por sí mismo las acciones, incluso ofreciéndose para luchar de darse el caso. En el puerto de Asunción, Herrera fue recibido por unas 10.000 personas el mes de septiembre de ese año. La multitud que sabía de su obra intelectual a favor del Paraguay y de su gesto de hermandad, ahora al llegar al país y volver a apoyar a la causa nacional en otra hora tan crucial, lo vitoreó y lo recibió como un héroe. Permaneció en Boquerón durante cerca de un mes, sin pedir privilegios ni atenciones especiales. Es más, el poeta argentino Raúl González Tuñón, que estuvo fungiendo de corresponsal en la misma área del Chaco, menciona que Herrera solo llevó consigo unas pocas cosas y que permanecía vestido con el mismo traje con el que había llegado, aunque aquel ya estuviese lleno de polvo y maltratado. Herrera, sin embargo, amado por el pueblo paraguayo, infundía ánimos y alientos a todos los combatientes, recorriendo las filas del ejército en el calor insufrible del Chaco. Su jovialidad y sinceridad son valoradas por todos, además de ese gesto de ir hasta ese lugar. Pero Herrera va y vuelve varias veces al Paraguay durante la guerra y escribe varios artículos defendiendo la causa paraguaya, y la que podríamos decir con total justicia se volvió su segunda patria. Luis Alberto Herrera fue siempre un verdadero amigo del Paraguay y por ello, con toda justicia, una de las calles del centro histórico lleva su nombre. El ejército paraguayo mismo lo honró con reconocimientos. Y ahora, conociendo la historia de Luis Alberto Herrera, al otro tema del video. Puesto que Luis Lacalle Pou, el actual presidente de Uruguay, es el bisnieto de Luis Alberto Herrera, que también ha sido legislador desde el 2016, según sus mismas palabras, ha hecho la propuesta y los intentos con el gobierno paraguayo de llevar a cabo un proyecto en conjunto entre ambos gobiernos, en el cual se realizará la construcción del que promete ser uno de los mayores puertos comerciales de toda Sudamérica, garantizando así que el Paraguay tenga una salida al mar, incluso sea soberana, pues el proyecto plantea una garantía de que la utilización del mencionado puerto será del Estado paraguayo en su totalidad. El proyecto ya ha sido puesto a conocimiento público en ambos países y constituye uno de los actos más solidarios y honrosos de esa hermandad forjada en los tiempos de Luis Alberto Herrera con el Paraguay. El mismo Lacalle Pou ha mencionado que debido a la estabilidad que Uruguay demuestra, es una gran opción para el Paraguay en cuanto a trabajo y desarrollo para crecer juntos, impulsando a ambos países y también a que Paraguay no tenga que depender ni afrontar los mismos viejos y ridículos problemas que tiene con sus vecinos más cercanos, como por ejemplo los recientes inconvenientes con las autoridades portuarias argentinas, logrando así un crecimiento que ayude a ambos países, que lo necesitan para despegarse de los dos países más grandes que tienen alrededor. Dicho puerto se construiría en el departamento de Soriano, en Uruguay, y según el mismo presidente uruguayo, las obras, convenios y todo lo correspondiente va encaminándose hacia buen fin. Esta alianza marcaría así, de concretarse finalmente, un hito histórico en la unión de estos dos pequeños países de Sudamérica, poniéndole un broche de oro a esa amistad forjada hace más de 100 años. Un puerto, un proyecto, una reivindicación, un lazo de unidad formado por un hombre cuya descendencia hoy se encarga de seguir aquello que él comenzó hace muchos años.